enseñanza del bautizo. Nos quedan dos temas por ver y será el bautizo. Y quiero que te quede claridad en cada versículo, que vayas allí con la Biblia para poder aprender y estar acorde con nosotros aprendiendo. Para ello, vimos claramente que el bautizo es un paso de la obediencia, que hay un bautizo que es el de Juan, cuando él se presenta con piel allí y que comía miel silvestre y que estaba preparado en su cuerpo, ¿cierto? Era una forma de un ayuno para poder bautizar en arrepentimiento. Decíamos que toda persona que se bautiza es bueno que esté en ayuno, porque en ayuno se revelan los pecados, puede tener una mayor contrición de los pecados y conversión. Juan, ¿qué quería en este bautizo? Dijimos que Juan quería era para arrepentimiento y justicia. Justicia. Dijimos que el bautizo es un mandamiento que se daba en Mateo 28, 19, 20. Ese es un mandamiento puesto por el Señor, y una vez bautizados las personas tenían que ir y hacer discípulos. El bautizo también dijimos que es para salvación, y que esa salvación, como dice Marcos 16, 18, es también para que nosotros esa salvación como discípulos podamos hacerlo así en cadena, comenzando a buscar personas para bautizarlos para salvación. Pero ¿qué tiene que tener la persona? Creer al Señor, creer a su ministerio, creer a todo lo de Dios. Y el bautizo es para no condenación. Es una investidura especial que también nos da cobertura y nos da dominio en diferentes aspectos de la vida. En el libro de Hechos 2:37-30 habla que el bautizo fue predicado en un conocimiento de perdón de los pecados, y que el perdón de los pecados, ¿sí? Era para que también pudiera venir ahora el bautizo en el Espíritu. ¿Qué se espera? Se espera que la vida de cada creyente comience a cambiar sus actos malos y entregar todo ya no manejado por él, sino en las manos del Señor, y que de ahí en adelante el creyente bautizado comience a dar pasos de un verdadero arrepentimiento genuino y en un compromiso para con el Señor. Dijimos que también el bautizo es para lavar los pecados, y que en aquellas debilidades ya va a estar, lo vamos a ver ahorita, va a estar el Espíritu Santo, y que ya no la persona estará sola, sino continuamente bajo esos riesgos de debilidades, de pecados. Puede fortalecerse mediante la oración, la lectura de la palabra, la comunión de hablar con Dios, y aparte de eso, la parte del ejemplo, en donde se tiene que disponer a saber por dónde andar, qué hablar, cómo pensar, cómo actuar. Pero vamos a ir al libro ahorita de Hechos 8, 35, 36. Hechos 8, 35, 36. Enseñó ministerio. 35. Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura. Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el anuncio. Bueno, entonces ahí podemos ver que enseñó el ministerio de Jesús. Ese ministerio de Jesús era las nuevas buenas de salvación. Entonces ahí vimos que al etíope, entonces ahí vemos que el Señor le enseñó a Felipe, pero Felipe también fue y le habló sobre esa parte que hizo Jesús en su ministerio desde su nacimiento hasta su resurrección.
y le habla de las buenas nuevas, de ese evangelio que vino a presentar Jesucristo. Pero vamos a ver aquí también que era una forma en donde Felipe iba predicando, porque Felipe ya había sido bautizado. Entonces es algo que tiene que comenzar a hacer el bautizado. Así como el bautizo es un mandamiento, el Señor también dice que nos ha dado la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Y eso es una persona ya bautizada, es como ya un requerimiento de ahí en adelante que debe de seguir. Pero vamos a ver ahora las causales por las cuales no puede haber de pronto un bautizo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos versículo 8, Mateo 3:8. Causas que el reino se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham, tenemos por madre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, mire que nuestro nacimiento es en Abraham. Abraham es el padre para nosotros, los hijos de Dios. El nacimiento es a Abraham. Y él estaba hablando de que predicaba porque el reino de Dios se había acercado. Era una generación lo que el Señor quería hacer ver, que era una generación que venía desde Abraham. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, aquí en el bautizo, una de las causas para que no se pudiera bautizar a las personas era porque se le ve a la persona que no hay un deseo por cambiar, que pretenden que el bautizo lo van a tomar como algo indigno de no arrepentirse. Era gente mala, perversa, que lo querían hacer más como por un requisito que por seguir realmente a Dios. No había un verdadero nacimiento. Entonces, una de las causales para que la persona no se bautizara o viera no apto para el bautizo era esto: no había realmente una actitud que se demostrara que tuviera otra postura enfrente del bautizo. Ese fruto tiene que ser de que quitas el pecado, que aborreces, pero aquí había una generación malvada y perversa, y cuando él decía generación de víboras, era representación de que aparentemente eran de Dios, pero no eran de Dios. Recordemos que Dios dice que habrá entre muchos de nosotros, se mostrarán como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, lo que se tiene que evaluar en el bautismo es cómo cada uno ha sido llamado. Si la persona que fue llamada para el bautizo realmente no lo está haciendo con maldad, sino porque tomó una decisión, un compromiso, y estas son las causales. Vamos a leer el libro de Lucas. El libro de Lucas 3:21 es de responsabilidad, actos y acciones. Y dice en la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ok, entonces vamos a ver que el objetivo del bautizo es que la persona también ha venido como Jesús desde pequeño, que fue presentado
También las personas de pronto cuando son hijos de padres cristianos, los presentaron ante Cristo y esos actos de acciones unido con la enseñanza bíblica hace que la persona pueda ser apto para ser bautizado. Esa es una razón, ¿no? Jesús se bautizó a los 30 años, pero ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué ahora se está bautizando antes de tiempo? Resulta que bien lo leímos ahorita, que para ese tiempo, si se decía generación de víboras, tenemos que darnos cuenta que estos tiempos han cambiado, que los jóvenes no son los mismos de antes, los de ese tiempo. Para ese tiempo había maldad, pero no como ahora la hay, porque Dios dice que antes de su venida será como Sodoma y Gomorra, y podemos darnos cuenta todos los actos inmorales, la forma de pensar, de actuar, el sistema, la formación que se le está dando a los muchachos y muchachas de hoy en día, y lo que hace que haya una madurez más rápida, que usted ya ve un niño a temprana edad cogiendo un celular, mirando, sabe cómo moverse. Entonces vemos que ya la maldad se ha acrecentado, y el anhelo del corazón del Señor es que mediante estos tiempos malos, pues nadie va a esperarse a los 30 años como el Señor Jesucristo, a que cuando llegue Jesús no encuentre a nadie bautizado, ni con arrepentimiento, ni entregado a Dios para salvación. El anhelo del Señor, como lo muestra en su Evangelio, es que entre más veamos que hay una generación mala, perversa, cojamos a esos jóvenes en esa madurez que ya tienen, que se le ha abierto la cabeza a no ser inocentes, y podamos cogerlos rápidamente en un bautizo de arrepentimiento para salvación. El libro de Judas lo dice, que arrebatando para hacer salvación. Entonces, la vida es una lista de cosas que debes de buscar si tienes o no tienes compromiso verdadero con el Señor. Y el conocimiento de lo que tú has recibido afuera lo tienes que dejar en el bautizo. Hablo de la parte psicológica, mental, el entendimiento. Porque no puedes pasar a un bautizo sin saber qué estás haciendo en tu conciencia, cómo debe de ser puesto allí ese bautizo para la salvación. Y entonces el Señor es misericordioso, y vamos a ver el conocimiento bíblico en Hechos 8, 36, 37, que lo leímos ya. Ese conocimiento bíblico que le dio al etíope Felipe, y le enseñó todo un trayecto en el camino, las cosas del Señor. Lo preparó inmediatamente, porque la persona cuando se bautiza debe conocer lo que dice Isaías 53 acerca del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el ministerio de Jesús, a qué vino, por qué se tomó en el cielo esa decisión de mandar a su hijo. Y Felipe le dio en ese tiempo a leer unos pasajes en donde le hizo unas referencias bíblicas de toda la vida ministerial de Jesús. Tenemos un ejemplo de que un árbol da frutos, muchos, ¿cierto? Pero ¿cuáles de esos frutos expresan la palabra que necesitamos que dé un verdadero fruto, una verdadera decisión? En un árbol hay frutos buenos y malos, pero quien debe de hacer ese proceso de refuerzo es ya doblegando la voluntad, tanto el creyente bautizado como permitiendo que el Espíritu Santo lo haga de ahí en adelante. Ese es el proceso de comenzar un compromiso, y se hace que no, ya una vez bautizado no puede retornar atrás, no puede mirar hacia el pasado, lo que hizo, lo que pasó, ya no, es nueva criatura. Y la mano debe estar de acuerdo
a los pasos siguientes de su vida en el bautizo. El bautismo lo vamos a ver en el morir y en el nacer. Vamos a ver el libro de Juan 3:1-7. Y en ese versículo habla sobre morir y nacer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces podemos ver que aquí el Señor le está dando una enseñanza, y tal vez para aquellos que no son bautizados el Evangelio es locura, dice la palabra, pero aquí el Señor le tuvo que dar un ejemplo. Hay cosas que dice el Señor que para los que no son de Cristo tiene que enseñar mediante parábolas. El Señor le estaba enseñando de un lenguaje más auténtico, más de tiempo, en donde le estaba diciendo que nadie puede, para volver a nacer, hablaba del aspecto espiritual. Entonces, para volver a nacer, nadie puede volver a entrar al vientre de la madre, sino para volver a nacer tiene que nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y le estaba hablando no de la carne. No pienses que es el nacer, volver a entrar a nacer en el vientre de tu madre. Era que le estaba queriendo decir: tenga un claro entendimiento de la obediencia que debe de tenerse ahora para poder entrar al reino de los cielos. Porque si sigues así, no puedes bautizarte sin entender esta revelación bíblica que el Señor le estaba dando. Es que la persona no puede nacer de la carne, porque es morir. Es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y una persona no puede seguir en esa naturaleza. ¿Dónde muere esa naturaleza pecaminosa? En el agua, en el bautizo. Y hay que reconocer que esto tiene que tener un verdadero cambio, una oportunidad para que tome la decisión de nacer de nuevo. Porque Jesús es el camino y la vida de ahí en adelante del creyente, como lo dice el Salmo 1, el cual te insto a poderlo leer. Entonces dice que hay también espíritus que son opresores, que no dejan vivir a la persona en plenitud, acompañada de Dios. Mediante el bautizo, esos verdugos opresores en el agua se tendrán que ir. Y por eso es que te debes de motivar a afirmarte ahora, a afirmarte en el origen del bautizo, donde la Biblia te lleva a ese bautizo. Vamos a ver en Primera de Pedro 3:21 lo que habla de los bautizos del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 3, 20, 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces aquí nos está hablando del diluvio, y vamos a ver que era una forma en donde el Señor permitió un bautizo. El origen del bautizo comenzó ahí en la parte de Noé. El Señor le dijo a Noé que construyera un arca para saber cuántos podían entrar allí y ser salvos. Y le mandó a Noé continuamente que le avisara a una humanidad que vendría un diluvio y que solo pasarían por las aguas aquellos.
vendría el diluvio y los tomaría y pasarían, y solo los que estaban dentro del arca, dentro del bautizo, serían los salvos. Y vemos que prácticamente no le pusieron atención ninguno, y las únicas personas que lograron estar dentro del agua, dentro de ese bautizo, fue la familia de Noé para salvación. Y si ustedes ahondan en esta historia bíblica de Noé, podemos darnos cuenta que la barca prácticamente fue cubierta por el agua, pero salió a flote para salvación. Es una representación del bautizo en aguas. El Señor lo que hizo ahí simbólicamente con ellos fue un bautizo que corresponde a tener la buena conciencia para no quedarse ir a condenación por el pecado de la carne. Ustedes dirán, bueno, ¿y es que cómo vivía Noé y la familia? No, si fueron actos para entrar Noé y su familia es porque Dios vio. Es como el versículo que vemos ahora, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién está a la cabeza tal vez de tu casa que está ahorita imperando, orando y arrodillando, intercediendo, guerreando, haciendo lo que sea para que su familia logre ser salva? Para que su familia le sirva al Señor? Porque recordemos que Noé después comenzó a poner a sus hijos a que obedecieran, a que le ayudaran al arca, una forma de servir. Las personas que estaban allí no solamente iban a ser bautizadas, sino que venían sirviendo a la casa de Dios. Noé comenzó a hacerles servir con hacer el arca, preparar los animales, a su esposa, a sus nueras. Y esas son las razones que toda persona debe tener de un bautizo, que después debe seguir sirviéndole al Señor. Pero vamos a ver también otra forma de bautizo en 1 Corintios 10:1. Dice en 1 Corintios 10:1 los bautismos del Antiguo Testamento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces podemos ver que también una forma de Dios bautizarlos, recordemos que no estaba Jesús, fue Dios que decidió bautizar al pueblo de Israel, fue a través de pasar el Mar Rojo. Ellos venían de estar contaminados con los egipcios, de esclavitud, de tareas pesadas, de verdugos opresores, tanto que los hicieron exclamar a Dios de que los liberara, ¿cierto? Fue cuando manda a Moisés. Y claramente dice que fueron bautizados en la nube y en el Mar Rojo. Y esa forma de bautizarlos, pues ustedes dirán, ¿eran de Dios? Hay cosas que pertenecen de Dios y Dios sabe cómo las va a ejecutar. Simplemente en el Mar Rojo se abrió un camino para que pudiera pasar el pueblo de Dios. Y entre tanto que había de lado a lado el mar, pasaban por las aguas. Sus vestiduras eran, hablo de unas vestiduras espirituales. Sus vestiduras espirituales, cuando iban pasando con todo lo suyo, todo lo que pertenecía a la vida de la persona y lo que llevaba de sus hijos, de sus hogares, sus pertenencias, todo iba siendo limpiado al pasar el Mar Rojo. Al llegar al otro lado, recordemos que el Señor ya comienza a cerrar el mar, y los que intentaron pasar por ahí, como fue el faraón y el ejército, fueron muertos, fueron ahogados. Entonces tenemos que darnos cuenta que ahí también se dio un bautizo, ¿sí? Un bautizo para arrepentimiento, porque ellos ya habían clamado que el Señor los liberara. Aún recordemos que antes de entrar al Mar Rojo, ellos estaban quejándose antes de pasar el mar. Estaban ya diciendo, miren, ya vienen, ¿por qué no salimos? Bueno, ya estaban con murmuración. Entonces el Señor en el trayecto tenía que limpiarlos, no podían continuar así. Entonces vamos a ver
lo que dice ahora Mateo 3:11 del bautizo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granjero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Acá estamos viendo claramente que ese versículo nos habla también del bautizo. Está hablando que el Señor quemará. ¿Qué va a quemar? Dice que Él bautiza en agua para arrepentimiento, pero que venía otro que su calzado era digno de llevar el más poderoso bautizo, que lo vamos a ver más adelante, es en el Espíritu. Y dice que el aventador está en su mano. ¿Quién es el aventador? Es el Padre y el Hijo. Y limpiará su era. O sea que el Señor nos está hablando que Él va a limpiar mediante el bautizo y recogerá su trigo en el granero. Quienes estén ahí en ese granero son los que se van a ser recogidos en el tiempo de la salvación, los bautizados. Y quedará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando que de dos cosas. Una, en que al sumergirse la persona, esa paja en el fuego, o sea, esa muerte espiritual de pecaminosa quedó abajo en lo sumergido. Pero habla también que quedarán los que no se bautizaron, la paja en el fuego, los que fueron para condenación. Entonces ahora también vamos a ver un poquito de Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados justamente con Él, para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, mire que con claridad el libro de Romanos nos está dando que cuando nosotros hundimos nuestro cuerpo, somos sepultados juntamente ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para muerte. Eso es inmersión en el Espíritu, descender a las aguas. Y hay diferentes introducciones de esta palabra. Pero aquí el 6:4 nos dice muerte, resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. O sea que el bautizo fue indicado mediante el Padre desde el cielo, que se debería de sumergir, inmersión en el cuerpo para muerte de la parte carnal. Y entonces ahí podemos ver que bajo el agua se sepulta, ¿no? Eso es inmersión. Sepultados por muerte para el pecado. Y el viejo hombre queda ahí. Debajo es como cuando la persona con Jesucristo que murió pero resucitó. ¿Por qué todos los muertos los ponen boca arriba? Porque esa es la forma de estar ahí el viejo hombre, sepultados con el viejo hombre, reconciliados de una manera mirando hacia el cielo con Dios. Ahí tenemos que darnos cuenta que todo joven, toda persona que comienza ese bautizo tiene que tener esta preparación, este reconocimiento, que cuando baja, se sumerge, es porque va a dejar el viejo hombre y está allí muerto, sepultado con Cristo para levantarse en un nuevo hombre como Jesucristo se levantó para resurrección y poder estar ante el Padre. Si Jesús no hubiera pasado esto, sería inmundo, porque acuérdense que llevaba todos nuestros pecados en el cuerpo de Él. Era necesario la resurrección para poder ir al Padre Santo.
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo tenemos que fortalecerla en el tiempo del bautizo? Debemos de no dejarnos arrastrar bajo fallas y errores del sistema de este mundo, de las educaciones diversas, de lo que se mueve en nuestra casa y de lo que no debe de moverse en nuestros entornos de ahí en adelante con personas que tratamos. No debemos de permitir que ellos nos hagan errar. Por eso dice Dios, conviértase en ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y dice que teniendo cuidado de sí mismo, o sea que tienes que andar no con ese pánico, sino con un temor reverencial que haga el contraste de un cambio tuyo, que ese temor es de que ya vas a hacer algo y tu conciencia rápido viene el espíritu y te ejerce esa fortaleza a decir, no, esto es bíblico que no lo debo de hacer. Por eso el creyente debe de mantenerse en comunión, de estar leyendo la palabra para saber que sí es de Dios, de hacer sí que no. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. Dice sobre los cambios después del bautismo. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces está hablando que el bautizado ya no se puede acordar de su vida pasada. Un ejemplo de esto es de que si pasó algún suceso de su tiempo pasado, cualquiera que haya sido tormentoso, una violación, un momento de un desastre, una calamidad en su casa, cualquiera que sea, ese ya era el viejo hombre, ahora es uno nuevo sin pecado, porque el enemigo lo que va a hacer es de que después de bautizado, el enemigo va a tratar de recordarle eso que ya pasó, a traérselo a colación al presente. Y si tú le das cabida a esto, tú no vas a poder saber lo que Dios tiene para ti nuevo, porque estás mezclando lo antiguo con lo nuevo. Y es la nueva historia, es el partir de tu nueva historia en el futuro, porque ya no eres condenado, ya te arrepentiste y ahora te toca es vivir la vida planeada en Cristo Jesús. Vamos a irnos al libro de Efesios. Efesios 2:1-6. Objeto de la ira de Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, pecados 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo vuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su sangre, por su gran amor, por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Entonces podemos ver muchas cosas que hay que explicar en este libro. Una de las cosas es que dice lo que te estoy repitiendo, que estaban muertos en transgresión y pecado
porque seguía los poderes de este mundo. El que no era bautizado era un creyente, pero todavía no tenía el que lo iba a guiar en el espíritu para no cometer esas transgresiones de poderes, de conductas bajo el gobierno de las tinieblas. Entonces, la persona estaba allí en la iglesia, sí, estaba en la iglesia, iba, no tenía preparación, era como todo las ovejas en un redil, pero no era seleccionada, apartada. Así estamos en el mundo. La persona está gobernada todavía por cosas del mundo, la tira todavía el mundo para seguir lo que los gobiernos, los poderes y todo lo que viven personas que los pueden lanzar a la desobediencia. Todavía no hay esa firmeza en Cristo, está diciendo porque son impulsados por toda cosa que pasa en el mundo, los deseos pecaminosos, dice acá. La voluntad no está doblegada a Cristo y el propósito de Dios no está puesto todavía en ellos. Son por naturaleza todavía objeto de la ira de Dios. Esa es a lo que se expone una persona que no está bautizada. En cualquier momento está con Cristo, está en la iglesia, hizo la oración de entrega, va a la iglesia los domingos. Se trata con personas creyentes, pero en cualquier momento está expuesto a la ira de Dios, porque con Dios no se juega. Con Dios no vas a mantenerlo como una papa caliente. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy ante la iglesia vengo, soy cristiano, pero me voy a la casa y no soy un cristiano. No puedes jugar a eso, porque de una vez te puede venir la ira. Esa es la diferencia. Pero dice que Dios es tan rico en misericordias que nos presenta ese bautizo para salvación, para que andemos en el mismo amor, arrepentimiento, decisión de cambiar, para morir a ese pecado y para poder tener la gracia del Señor y ser salvos. Y dice claramente que unión con Cristo, o sea, ya no vas a andar como te estoy diciendo solo, ya así como mi Jesús está sentado en las regiones celestiales con el Padre, tú ya estás en el ámbito espiritual sentado a la diestra del Padre. Aunque estás en la tierra, estás ya al pie de tu Padre Celestial. Qué hermoso es esta parte del bautizo y nadie comprende que en el momento que pase algo en la tierra, en el momento que mueras, ya estás allí sentado, solo es de que te unas con el Padre allá, subes derechito al cielo. Solo, y lo vamos a ver ahorita más adelante, qué es lo que puede hacer de que no subas aún estando bautizado. Y eso lo vamos a tratar poco a poco. Entonces, esta es la parte que te decimos de la gracia del Señor. Ahora vamos a leer el libro de Efesios 2:12. Efesios 2:12-13. Antes separados. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces nos está diciendo que antes de la persona estar bautizada estaba separada, excluida de poder subir a esa ciudadanía del cielo, pero por cuanto se bautizaron ahora son personas
que reciben las promesas para cumplimiento en su vida. Es como cuando tú dices que tienes tantos empleados que puedes tener de pronto ahí dispuestos para que administren tu empresa, pero solo unos se hacen actos porque quieren salirse de ser excluidos de no tener esa preparación. Entonces se comienzan a preparar para ser buenos administradores de esa empresa. Una vez siendo administradores de esa empresa, pues comienzan a tener los beneficios de esa empresa. Cuando la persona es bautizada, comienza a tener esos beneficios de ver cumplir las promesas de Dios, porque ya es por el lado de la sangre de Cristo. Habla claramente que ya la sangre de Cristo, ya una vez lavándonos nuestros pecados, ya dejamos de ser excluidos de esas promesas. Entramos en un pacto con Dios, y no ya con el mundo, sino con Dios, y vamos a tener esperanzas de aquí en adelante en el mundo. Antes estábamos lejos de Dios, pero ahorita el bautizo los hizo acercarse a Él. Y entonces vamos a ver el libro de Efesios 4, verso 22-24. Oscuridad y luz. Vale. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay excepción de personas. Ok, entonces Efesios 6:8 dice que éramos oscuridad, vuelve y nos reitera. Nos reitera que sabiendo cada uno lo que hicieron, reciban al Señor. O sea, ¿qué está diciendo? Tú vas a recibir aquí al Señor como un siervo, ¿cierto? Pero realmente aquí comienzas una libertad en Cristo. Entonces dice que a los amos les pide que dejen toda amenaza, sabiendo que el Señor de ellos, vuestro en los cielos, es para que no haya acepción de personas. El bautizo no puede haber acepción de personas. No puede recordársele a la persona de qué era antes, porque dice que claramente que dejó el viejo hombre y está tomando la decisión. Hay una cosa que sí se debe hacer en el bautizo. Y voy a poner un ejemplo. La persona es un creyente en Cristo y hay cosas que el Señor, bajo su manual de vida, la palabra, nos pide no hacer. Ejemplo. La persona que vino, hizo la oración de entrega en Cristo, comenzó a venir a la iglesia y comenzó a ser instruido por parte del pastor los días domingo en la congregación, donde escuchó claramente que no debe fornicar y sigue en un delito de fornicación y quiere bautizarse, debe ya aquí, en este punto donde dice que no debe haber exclusiones, debe haber un momento de esa persona en reflexión para poder ser realmente libre en el bautizo. ¿Qué debe hacer en ese momento para no ser excluido del bautizo? Habla de dos formas. Una persona que no puede excluirlo porque le ve algo al que se bautizar. Pero también habla de que tenemos que tener cuidado cuando se va a bautizar, de determinar, ¿quiere seguir ser fornicario o se va a apartar? Esa decisión la tiene que coger en ese momento antes de bautizarse. En este caso aquí nosotros como Iglesia Cristiana Betel-Sama, siempre pasamos un listado de los pecados y les hacemos que nuevamente antes del bautizo reconozcan y vuelvan a retomar qué clase de pecado no les puede quedar ahí.
quiero decirte que tienen que tomar decisiones claras. El que está adúltero ya no vuelve a adulterar. El que es fornicario no puede volver a fornicar. El que robaba no robe. El que miente ya no mienta, dice la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a irnos para verlo más adelante, para llegar a esa parte. Vamos a ver Efesios 4, 22, 24. Entonces en Efesios 4, 22, 24 dice, la vieja ropa, ¿no? Entonces vamos a leer. En cuanto al pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que tú vives en el mundo es engañoso. Estás viciado de lo que te engaña el mundo, ¿no? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué pasa con el bautizante? Es renovado en el espíritu de la mente. Ya no vuelve a tener la misma mentalidad. Comienza a tener la mentalidad de Cristo. Por eso tiene que comenzar a leer la Biblia para tomar la mentalidad de Cristo. 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Quiere decir que ese hombre que estaba antes en el bautizo no era un hombre justo, santo, ni andaba en la verdad. Entonces ahora comienzas a ser vestido, un vestido espiritual en tu cuerpo. Por eso tu cuerpo ya no es tuyo, le pertenece al Señor. Y Él es un Dios celoso que de aquí en adelante del bautizo, todo lo que hagas en tu cuerpo tienes que pensarlo 1 y 2 veces. Estoy hablando que Él es celoso y el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo que ya fue bautizado y quiere volver al pecado, viciado por cosas del mundo. Ya no puede seguir al mundo. Estoy diciendo que la palabra de Dios dice, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. No te quiero decir con esto que si tienes que ir a un supermercado y comprar, pues claro, es tu necesidad primordial como creyente ir a ese supermercado. No es que te vas a excluir de no ir y que no puedo ir, ya no puedo estar en este mundo y no. Tenemos que saber ser cuerdos con lo que nos pide y nos exige. Y es esto lo que el Señor nos exige. Ya no podemos estar viciados. Recuerda que el Espíritu, cuando seas bautizado, no solamente en agua, sino en el Espíritu Santo te anhela celosamente. Ya no puede haber nada que tú quieras conducir tu cuerpo a tu aventalero o a tu manera que quieras. Entonces ahora vamos a irnos al libro de Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire, acá hay algo importante, una connotación. Por la obediencia de un hombre, muchos pueden seguirlo, ¿cierto? Y por la desobediencia de un hombre, muchos van a pagar, es lo que está diciendo el Señor. Ten en cuenta que la persona que ya está cristiana no puede hacer tropezar a nadie. No puede hacer que su testimonio no esté apto ante los demás. Me refiero que la persona bautizada no puede hacer caer a otro que está recién convertido o está recibiendo a Cristo, hacerlo confundir. Se supone que esa persona está bautizada y que está siguiendo a Cristo, ya no sus planes ni su voluntariedad permisiva. Entonces no puede hacer caer. Tiene que ser un hombre obediente para que vengan muchos arrepentimientos en las aguas para Cristo. Pero si es desobediente, esos también muchos, eso va a ser locura, como dice la palabra, va a ser un factor que va a hacer que se levante una batalla en esa persona para dar ese paso. En el libro de Génesis, que dice claramente que esas personas comienzan a llamar a lo malo bueno y lo bueno malo. Es todo lo que llamativamente ese necio quiere comenzar a hacer por naturaleza de su viejo hombre.
este bautizante no puede llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya tiene que tener certeza porque está escudriñando las palabras, ya tiene que tener certeza de que lo que está haciendo sí es o no es de Dios, pero ya no puede hacer eso. Ya no puede decir, no, es que yo estoy adulterando, pero es que la palabra de Dios dice que eso es bueno, que eso no puede errar a los demás, no puede ni aún mismo él comerse ese cuento, ni llevar ya su bautizo bajo razonamientos humanos, ya no lo puede hacer. Entonces ahora vamos a ver Romanos 7:18. Dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, vamos a ver una lista de cosas que comienza. Él dice claramente que él quiere hacer el bien, pero que la carne lo lanza siempre a hacer lo malo. Y el bautizado se va a dar cuenta de eso, que la carne lo va a querer tirar a hacer lo malo. La carne va a comenzar a hacerlo querer seducirse, pero de pronto va a haber un momento de debilidad, pero ese momento de debilidad es importante rápido pedir perdón y alejarse, retirarse, tener huida como lo tuvo José con la esposa del faraón, que inmediatamente quería hacerlo caer. Vámonos al libro de Romanos 8:8. Y dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ten en cuenta que ya si vuelves a caer en la carne ya no estás agradando a Dios. Es una connotación de que rápido tú tienes que darte cuenta si lo que estás haciendo es porque te está guiando el Espíritu Santo o es tu carne. Ya no puedes estar en emocionalismos, en voluntariedad, en nada de eso. Se supone que ya ahorita el que vive y reina en ti es Jesús y no vas a permitir de que agradarlo en la carne, así no. Simplemente ahí tus oraciones no van a ser escuchadas porque pues sigues en la carne. Es un estorbo para Dios. Acuérdese que Dios ama al hombre, más no el pecado que hay en el hombre. Vamos a ver Romanos 1:29 al 31. Dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces ahí vemos, aquí nomás en solo este libro estamos viendo una cantidad de lista de cosas que no debe tener el bautizado. De aquí en adelante el bautizado no puede tener ninguno de esos pecados, detractores, desobedientes a los padres, ya no pueden hacer nada de eso. Y vemos más allá una cantidad de versículos con esta lista de personas que el Señor no va a aceptar en el reino de los cielos. Y esa lista la podemos ver en más versículos. ¿Cuáles versículos hay más? En Romanos 7:14, en 1 Corintios 6:9, Primera de Juan 4, en Romanos 6:9, Romanos 8:8. Gálatas 5:21, podemos ver también Romanos 1:29-31, podemos verlo también Apocalipsis 21:8. Leamos Apocalipsis 21:8, el tipo de personas que también dice que no entran al reino de los cielos. El bautizante ya no puede tener ninguna de esa lista de pecados. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, entonces está diciendo que hay una muerte segunda, ¿no?
Entonces está diciendo que todo este tipo de pecados, y puedes ver en los que te dimos antes para leerlos y ahondar más en la palabra, porque hay muchos pecados de estos que no van a hacer esas personas el poder subir al cielo. No te engañes. No es que digas, yo tengo un poquito, pero bueno, ese poquito no importa, me va a dejar subir al cielo. No. Y más si eres bautizado. Tienes que desarraigarte de estos pecados. Y es lo que muchas veces aquí vamos a ver las consecuencias de tomar la decisión del bautizo, porque resulta que esas consecuencias es que hay mega iglesias que bautizan en bandada. ¿No se puede hacer? Sí se puede hacer, porque lo acabamos de ver que el Señor bautizó a toda un pueblo de Israel que pasó por el mar. Para Dios no estábamos viendo también que decía que sin hacer acepción de personas para bautizarlas, pero sí el Señor exige que esta lista de personas que tienen eso ya no pueden bautizarse teniendo eso. Y si estás bautizado ya no puedes seguir esta lista de pecados, porque te va a traer una muerte segunda, como lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Entonces leemos en el libro de Hebreos 10:26, dice: si después, estoy leyendo la nueva versión, ustedes podrán ver aquí en este bautizo que tanto el joven como yo estoy leyendo la nueva versión. Las dos jovencitas están leyendo la Reina Valera antigua. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecaminosa, obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expiación, expectativa de juicio de fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irrepresiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando mayor castigo piense ustedes que merecen el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. También el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estoy hablándote que está diciendo que el Señor te dio la oportunidad de bautizarte, ser santificado, y te dio el Espíritu de la gracia, que es el Espíritu Santo. Pero tú decidiste volver nuevamente a profanar, pisotear la sangre de Cristo, que representaba el nuevo testimonio que estabas haciendo, y rechazaste irremediablemente ese testimonio de ser buen testimonio como bautizante. No puede ya pisotearse la de Cristo. Dice que ya a la persona le queda un fuego ardiente, ¿en donde? En su conciencia, terrible expectativa de juicio, por haber vuelto a cometer pecado, un pecado que ya Dios había levantado, y de volver a tener un conocimiento nuevamente de un pecado, cuando Dios te estaba tratando de traer a la verdad de Cristo. Pero tú nuevamente, esa obstinación, de ahí que todo creyente debe de mirar en esa lista que se hace, si es obstinado, terco, rebelde, desobediente, rápidamente arrepentirse como debe ser, porque la obstinación es la que hace que nuevamente caigas. Dice, algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día está cerca. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte donde dice que animémonos en el verso 24 es que
la palabra de Dios dice que ya estos bautismantes son parte de la membresía de la iglesia. No es que se bautizó y se fue para la casa, no, y ya quedó así, no. Tienes que comenzar el servicio en la iglesia. Si lo hacías antes sin temor, ahora hazlo con temor y reverencial y bien. Y dice claramente que ya entre esa congregación, esa membresía, deben de estar unánimes, animándose unos a otros, orando en sus equivocaciones de los otros. Para eso es la unidad del cuerpo de Cristo. Para que esa persona venga a la cabeza y diga, me está pasando esto, aquello y lo otro, y uno puede decirle a los que están en la membresía de la congregación, oremos por el hermano sobre tal cosa. No ir a contar toda la consejería, sino decir, oremos por su salud. Que el resto, el Señor lo conoce, tanto de la persona que le está pasando, como de la persona que le recibe la consejería. El resto deben estar orando específicamente por su salud. Y es ahí donde hay ese respeto de hermandad, de no llevarse o meterse más allá de lo que no le corresponde en la iglesia. Entonces podemos ver esta partecita en donde es la omisión de volver a recaer, ¿no? El transgredir, perdón. Ahora vamos a ver la omisión en Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y lo hace, le es pecado. Y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor acá en su palabra? La palabra de Dios dice que a quien ponen en la cabeza de una iglesia no debe ser un jactancioso, no un neófito que envanecido caiga en descrédito y condenación del diablo. Vemos cómo se caen en descrédito. Acabamos de hablarlo en Hebreos. Y dice claramente que la persona no puede ser jactanciosa después del bautizo. No puede ser altiva, orgullosa, soberbia. Tengo un puesto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que ya se bautizan son personas que ya uno puede tomar que van a llevar un ministerio, ya no guiados por ellos, sino por la voluntad de Dios, y escuchando las instrucciones que Dios da a los que están están en la cabeza, y se va a saber sujetar. Entonces, estas personas ya no pueden volver a esto, porque no puede colocarse en un ministerio aquel que es jactancioso, que hace omisión de lo que es bueno, dice claramente. Entonces, ¿es bueno estar sujeto? Claro que sí, pero no quiere estar sujeto, quiere hacer caso omiso de eso. Entonces no está apto para ningún ministerio, no está apto para ayudar con lo de la iglesia. Entonces no podemos hacer esto. Vamos a ver el libro de Lucas 12:48. Lucas 12:48. Pero aquel no lo sabía e hizo cosas dignas de azotes. Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que se le haya encomendado mucho más se le pedirá. Sí, está hablando del que ignora lo que puede venirle un azote de parte del Señor. Ten en cuenta que vemos la parábola de los talentos, de cómo le fue dado a cada uno. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Al que poco, poco se le exigirá. Y aquí es donde no podemos pecar, porque para Dios es un insulto el que quieras hacerte, el que quieres omitir, alterar, el enojo, el insulto, el trato malo. Todo eso es ignorancia para Dios. La violencia, la contienda, la ira, el enojo, todas esas alteraciones espirituales ya no la puede tener el bautizante. Tiene que pedir perdón y no volver a pecar. Y tiene que tener mucho cuidado de estas cosas si vuelven a aparecer en él. Porque esto es como un tropiezo para el resto. Sobre todo, acordémonos cuando Moisés
Recordemos que ellos pasaron por el mar y fueron bautizados, entre esos Moisés. Pero Moisés después de eso fue y le pegó con ira a la piedra. Un poco de pecado. El Moisés lo hizo que no pudiera entrar a la tierra prometida y tuvo que verla desde la montaña. Mas nadie sabe lo que ahí en ese momento Moisés, viendo que ese poco de ira lo pudo destituir de poder subir al reino de los cielos, tuvo que hacer un acto de contrición y de arrepentimiento para que después su cuerpo fuera arrebatado por Dios. Hay cosas que le pertenecen solamente a Dios con el creyente, y es lo que tenemos que no juzgar a la ligera. Entonces vamos a ver Primera de Juan capítulo 4. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La persona bautizada no puede creer ya cualquier tipo de doctrina. Ya donde recibió su bautizo es donde sirve. Y es donde fue adoctrinado en la verdad. Recordemos que la palabra de Dios dice que aquel que venga en una doctrina a decir que no existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es sana doctrina. Que Jesucristo no vino en la carne, ¿cómo no? Entonces estuvo en el Espíritu, ¿cómo? Y entonces, ¿por qué dice Isaías 53 que fue transgredido su cuerpo, molido por nuestras rebeliones, que el pecado de nosotros fue sobre él, y por sus llagas, o sea que vivió todo en la carne? Entonces el creyente aquí ya no puede dejar que vengan personas a hablarle de otro tipo de doctrina. Tienen que cuidarse, porque dice claramente que habla del anticristo. El anticristo viene en contra de la verdadera doctrina de Dios. Por eso hay también personas que, si bien están alrededor tuyo, y te dicen: venga para acá, esta doctrina es de ángeles, esta doctrina es de profetas de la tierra, se debe creer a doctrinas de profetas de la tierra. Estoy hablando que dice que ese profeta hizo una nueva Biblia. Cosas así semejantes debe de tener cuidado el bautizante. Vámonos entonces ahora al libro de Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Entonces aquí podemos saber una cosa: 1, no era un creyente; 2, andaba en ignorancia, no era conocedor de la palabra de Dios. Se supone que estamos hablando lo que ya el bautizante no puede hacer. No puede tener estas consecuencias de volverlas a omitir, ¿no? Y en este está hablando del hablar, y está hablando claramente de que antes omitía, antes ignoraba, pero se supone que el bautizante está leyendo la palabra. Ya no puede blasfemar contra nadie, perseguir o ser insolente. No puede ser insolente, irreverente, grosero en su hablar. No puede ser insolente, porque Dios le dio misericordia. Dice claramente que ya era un incrédulo y que andaba en ignorancia, pero ahorita está bajo la gracia del Señor. Y Él derramó abundante fe y gracia en ti en el bautizo. Entonces la persona ya no tiene que saberse cómo debe hablar. Y entonces vámonos ahorita, vámonos al libro de Hechos 10:47. De leer Hechos 10:47,
10:47 vamos a hablar sobre algo. Entonces, antes de leer Hechos 10:47, quiero decirte que hay unos fundamentos doctrinales. Esos fundamentos doctrinales son que tienes la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esa Trinidad proviene del cielo y que hay creencias doctrinales que no van acordes, son religiones y enseñanzas malas en donde enseñan que el Dios es el mismo Jesús. No es así. No se puede negar la Trinidad. Y podemos ver esta enseñanza de lo que el Señor está hablando a través de profetas que se ven ahora malos, ¿cierto? Que cambian y todo lo que revocan o cambian es anatema. Que enseñan o cambian a su acomodo en este medio es herejía, y apostasía es cambiar o modificar a decir que no procede de Jesús o de Dios. Y también lo vamos a ver en Mateo 18-19, que los discípulos como Pablo y Pedro hablan de que este bautizo es hecho en Jesús. Y ahí vamos a ver por qué ellos hablan de ese bautizo hecho en Jesús. Vamos a hablar que es importante que siempre entiendas la Trinidad, que Jesús es el intercesor, el que Él pide al Padre por nosotros. Nosotros no vamos a ninguna otra persona, sino a Jesús. Que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es un regalo que dijo claramente Jesús que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y les diera a conocer lo que tenía el futuro para aquellos que lo iban a seguir. Y esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre debe de estar. Entonces vamos a leer el libro de Hechos 10:47-48. Sí, no lo vayas a espérale que lea. Hechos 10:47-48. El bautismo en Jesús. 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces, ¿qué hablamos? Se quedaron con ellos porque era necesario de que les hablara lo que hablábamos ahorita, tener un conocimiento del nuevo hombre en Cristo Jesús, el ministerio de Jesús para salvación. Pero Pablo y Pedro interpretaron el texto no equivocándose, no se estaban equivocando. Era distinto el bautizo enseñado en Jesús. Y tenemos que darnos cuenta que hay iglesias unitarias que hablan solamente de Jesús, pero nosotros tenemos que ver que hablamos de la trinitaria. Y el bautizo en Jesús es el de agua. Recordemos que el bautizo de Jesús fue el que le hizo Juan el Bautista, y ese es el bautizo de Jesús, el de agua. Entonces, cuando ellos decían, era como si los sumergieran a ellos y dijeran que fueran bautizados en el nombre de Jesús, pero se referían al bautizo de agua, el que había hecho Juan el Bautista, porque estaban hablando no de la Trinidad. En ese momento debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo vimos al inicio. Pero aquí no era que se hubieran equivocado ni Pablo ni Pedro cuando lo hicieron cada uno en su tiempo, sino que estaban hablando de que fueran bautizados en agua. Quería decir que estaba pendiente, digámoslo así, el bautizo en el Espíritu. Entonces, en estos días vamos a ver un poco más allá de la diferencia de lo que dice Mateo 3:16.